Ricardo, buenas. Hola, Buenos días, buenas. buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos escuchen. Pues aquí en Zaragoza, muy buenos días. Buenos días desde Jaén. Ricardo, quiero hacerte una serie de preguntas en el entorno de lo que ha sido el Jazz 42. Sí, Ricardo, ¿te puedes presentar? pues sí. Muy buenos días, muchas gracias por esta reunión, Juan. Y me llamo Ricard Mitjana Solé, soy vicepresidente de la Asociación Cuestión de Justicia y Honor. Esta es una asociación que nos dedicamos a, entre otras cosas, a asesorar, asistir y a defender las causas particulares de nuestros asociados con respecto a las problemáticas que pueden surgir dentro de la Administración General del Estado, ¿no? Y en este caso tenemos dos gestoras, la gestora del ámbito civil y la gestora del ámbito militar. Y yo estoy encuadrado dentro de esa gestora de ámbito militar, en la que damos asesoramiento, defensa jurídica si fuese preciso, y bueno, todo eso que necesiten los asociados militares. Ricardo, ¿tu formación militar cuál es? Pues mira, yo soy cabo primero retirado del Ejército del Año, con casi 30 años de servicio y bueno, entre otras cosas estuve 15 años destinado en el en el EADA y otros 10 en el ala 31. Y durante ese tiempo pues te puedes imaginar, paracaidista, soy controlador de combates, soy supervisor de carga y luego, bueno, los estudios particulares que tenemos todos y cada uno, ¿no? Hasta bachillerato y demás. Bien, entonces tú tienes una amplia formación militar Sí, dentro de lo que es tropa, pero tiene una amplia formación militar compartida con toda la formación militar de todos los militares durante 3 años. Perdón, durante 30 años, ¿no? Es decir, efectivamente. que tú a tu labor del día a día siempre hay una labor semanal y diaria de cuestión de actualización de formación. Por supuesto. Es Eso, decir, la actualización de conocimientos es algo inherente a la función militar, ¿de acuerdo? De hecho, todos y cada uno de los militares de tropa en las diferentes armas tienen un proceso de formación continuada en todo lo que son leyes administrativas, leyes jurídicas, por supuesto en Constitución, aparte de la formación específica con respecto a su especialidad elemental, ¿no? sí, es decir, que existe una formación común, que es un programa de formación continuado común en lo que es derecho militar, por ejemplo, derecho militar. Efectivamente, La ordenanza, las leyes penales, régimen un, pro, disciplinario. un programa también de formación moral y luego los programas específicos de capacitación en cada una de las áreas, que son programas teóricos de formación que serán semanales y diarios, ¿no? Y luego, al cabo del día, la práctica del día a día, ¿no? Efectivamente, lo has resumido perfectamente. Entonces, se puede decir que un militar al cabo de los 30 años toca todos los palos de la administración militar en su proceso de formación. Bien, la teoría dice que sí, que el militar tiene que estar formado en todos y cada uno de esos ámbitos. ¿De acuerdo? No hay una especialización concreta en algún momento, pero sí, se le reconoce esa formación ininterrumpida durante ese periodo de tiempo, ¿no? Un cabo primero que lleva 30 años, no se puede decir que sea un menor al que haya que tutelarlo constantemente, no un recluta. No se puede decir que sea un menor, sino que ya
ha recibido al cabo de 30 años ininterrumpidos unos periodos de formación en cuestiones de derecho y en cuestiones administrativas. Claro, eso pasa desde el minuto 1 en el que los militares profesionales juran bandera. Una vez has jurado bandera y has pasado tu proceso de ingreso en las Fuerzas Armadas y la especialización para desarrollar tus funciones, ya eres una persona con la que tiene que tener el suficiente criterio para poder desenvolverse suficientemente en el ámbito militar. Y a eso se le añade la experiencia continuada durante los años de servicio que tengas. Ahora estamos viendo como, por ejemplo, soldados, cabos o cabos primeros, padres de familia, están bajo las órdenes pues, de suboficiales u oficiales nuevos que acaban de llegar al ejército, ¿no? Y hay un choque precisamente porque estos profesionales de tropa ya vienen con una experiencia adquirida y un criterio y una profesionalidad muy acentuada, ¿no? Y entran gente nueva, inexperta, que se tiene que hacer con el tiempo, ¿no? Chocan, pues eso, la jerarquía choca con la profesionalidad. Lo que estás diciendo es que unos periodos de formación cortos, como pueden tener aquellos que acceden a la vida militar a través de las academias militares, diferentes academias militares, chocan porque en 3 años, en 4 años o en 2 años no se puede ver un proceso formativo de 30 años y entran en conflicto, pues un grupo de profesionales a los cuales se les restringe mucho el acceso también a los puestos de mando. ¿Es correcto lo que digo o no es correcto? Sí, es lo que dices. A ver si consigo explicarlo. Un militar de tropa normalmente pasa toda su vida en el mismo puesto. Un administrativo está en administración única y exclusivamente, pues un paracaidista suele estar siempre como paracaidista, un artillero suele estar siempre como artillero. Sin embargo, los cuadros de mando, esa continuidad en el mismo puesto de trabajo se ve condicionada por los ascensos que puedan tener. Y cada ascenso que tiene ese sargento a sargento primero, a brigada, o capitán, o teniente a capitán o a comandante, vemos cómo van cambiando de destinos y muy probablemente de funciones, algo que en la tropa no se da. Y ahí puede estar el fallo del sistema en el que, claro, una persona de tropa, si te vas a una empresa civil, te piden 10 años de experiencia o 10.000 horas de trabajo en tu puesto para considerarte un experto. Y esto es lo que se está dando en el ejército, que hoy tenemos tropa que lleva más de 10 años en el mismo puesto de trabajo, pero sin embargo no se les considera expertos en esos temas, ¿no? Siempre tienen que tener la tutela de alguien de grado superior, teniendo en cuenta que ese grado superior no puede no llegar a tener la experiencia, ¿no? de esta tropa. Sí, es correcto porque en los diferentes sistemas de formación que existen, lo que son cuadros de mando, pues son demasiado rápidos los procesos formativos y se tendrán que ver en escenarios muy diferentes, esos escenarios muy diferentes en que siempre serán nuevos y siempre irán de nuevo. Bien, a lo que yo iba, y en el contexto de JAS 42, la tropa que iba a esas comisiones a Afganistán, se puede decir que la mayoría de ellos, salvo algunos que eran muy jovencitos porque tenían 38 años,
¿O no se me ha oído bien? Disculpa, que ha habido una interrupción en la comunicación. ¿Puedes repetir la pregunta? Bien, repito. El personal de tropa que asistió a las misiones en Afganistán, salvo algunas excepciones de algunos que eran muy jovencitos porque tenían 18 años, la mayor parte del contingente era muy experto y tenía una consolidada vida militar. ¿Es correcto? Sí, por supuesto. Te voy a poner el caso mío, ¿no? Cuando en la primera misión que fui a Afganistán, a Kabul precisamente, fue en el año 2003 y llevaba 10 años ya en el EADA. Ya llevaba 10 años trabajando en el EADA, pero es que llevaba 15 de servicio, ¿no? Había Bien, gente. explica qué es el EADA. El EADA es el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo. Es una unidad que está compuesta por diferentes secciones, desde controladores de combate, seguridad y defensa, que dan escolta. Bueno, lo hemos visto en la última misión de rescate en Afganistán, junto al ala 31. Tiene artillería antiaérea fundamentada en misiles y tiene capacidades NBQ, ¿no? NBQ. Entonces es una unidad muy polivalente que puede desplegar en un momento dado en cualquier lugar del mundo. De hecho, ahora es impensable que cualquier misión en el extranjero que inicie el Ejército del Aire no vaya un contingente de EADA apoyando todo ese despliegue. Dos preguntas más. Primero, ¿qué es un controlador de combate? Un controlador de combate es un controlador de torre que puede operar absolutamente en cualquier punto del planeta, sin necesidad de tener una pista de aterrizaje como las vemos en cualquier aeropuerto, ¿no? O una torre con sus ayudas, porque hay equipos portátiles que te ofrecen esas posibilidades, de forma limitada, evidentemente. Sí, el controlador de combate tiene que estar en zona de combate también. Claro. Es decir, que se desplaza a zonas de combate con unos equipos portátiles para Exacto. realizar sus funciones. Bien, eso es una cuestión que es muy técnica, porque es que aterrice, que despegue o que maniobre bien un avión y no se pegue contra un pino, por ejemplo. Bien, la otra cuestión es en aviación, en aeronáutica, hay un sí o sí que es el mantenimiento. ¿Entre vosotros había personas duchas en mantenimiento? Claro, claro. ¿Cualquiera de vosotros que hubiese visto una anomalía en un tema de mantenimiento tiene algún procedimiento específico para alertar? Oh, a ver, tú puedes, esto es como todo, si ves una anomalía, una irregularidad, tienes unos procedimientos, pues como es el que te ofrece las Reales Ordenanzas, plantear una queja ante el mando, ya sea de manera verbal o de manera escrita. Entonces, dentro de lo que te compete, sí que tienes esas posibilidades. Más allá de eso, habría que ver, porque sí es cierto que cada aeronave tiene unas características diferentes y nadie, o yo no sé de nadie que esté ducho en todas las aeronaves, ¿no? Que tenga ese conocimiento interno de esas aeronaves. Más allá que los libros de mantenimiento de aeronaves, en este caso, son documentos, bueno, que trabajan la gente de mantenimiento, no son públicos, ¿no? Sí, los libros de mantenimiento no es que no sean públicos, es que son unos tochos impresionantes que tienen. Esos tochos, pues lógicamente los manejan las personas de mantenimiento. Pero en lo que se llama procedimiento, en lo que es procedimiento,
Y vosotros tenéis, como me has comentado, por ejemplo, tenéis artilleros que manejan misiles, ¿no? Tenéis, vuestra unidad tiene artilleros que manejan misiles, ¿no? En el entorno de los artilleros que manejan misiles o que manejan cañones, que trabajan con sistemas, hay unos criterios, y uno de ellos, de los criterios, es el criterio de seguridad. Por supuesto. Entonces, el criterio de seguridad es un criterio que prima de tal modo que cualquiera, en teoría, tiene que haber un oficial de seguridad fuera controlando todos los procedimientos, tiene que haber un oficial de seguridad que tiene unos protocolos de seguridad, y luego hay una cuestión que cualquiera que esté en ese ámbito y vea un déficit que puede ser catastrófico, tiene la obligación de decir alto el fuego, alto la carga, es decir, levantar las manos para dar la alerta. ¿Por qué? Porque observa algo que se puede, que puede causar un accidente, ¿no? Esa posibilidad de decir alto el fuego, alto la carga, que se tiene porque la seguridad prima en tiempo de paz, y vosotros estabais en tiempo de paz, ¿no? Con independencia de lo que es el derecho de cada cual que tiene a exponer al mando, que es un derecho, los déficits, y es un derecho y una obligación, porque un derecho y una obligación, ¿no? Eso, al grano, si una persona del Ejército del Aire ve un avión que tiene los remaches sueltos, que tiene las ruedas desgastadas y que da una apariencia de desastre, y que tiene un equipo de personal que en su comportamiento, en su uniformidad y en sus procederes causa pavor, ¿no es motivo de sospecha? Por supuesto. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando yo era tripulante y supervisor de carga del ala 31, puse en conocimiento de, bueno, en un avión militar se transporta todo tipo de mercancías, incluso las que están prohibidas en aviación civil, que son municiones. Bueno, pues este era un caso de ellos, ¿no? Nos tocó una misión de traslado de munición, ¿no? Y en este caso está completamente prohibida e incompatible la munición con el personal civil, ¿no? El personal civil. Al personal militar se le autoriza con la excepcionalidad de que tenga que estar relacionado con la misión que se va a desarrollar. O sea, incluso dentro del el personal militar tampoco se dejaría. Bueno, pues yo puse en conocimiento de mis jefes que se estaba transportando personal civil con munición. Sí, y dentro de lo que son la munición, pues hay también otras prevenciones. Por ejemplo, las prevenciones de que tú no puedes llevar, pues, artificios y proyectiles a la vez. Sí. Tendrán que ir en diferentes... Pero eso es lo que hablabas antes de la cuestión de procedimientos y manuales de uso que se deben dar, ¿no? Pues en este caso pasaba lo mismo, ¿no? Hay una serie de mercancías que se tienen que segregar y se tienen que segregar también de las personas. Bueno, pues uno de esos informes que le ve al mando era precisamente porque transportábamos personal civil con municiones militares, que no pueden ser de otra manera. A menos que seas, pues yo qué sé, que participes con una empresa de fuegos artificiales, ¿no? Pero no es el caso, no es el caso de la milicia. Y bueno, se quedó allí, no se hizo absolutamente nada más. Lo único que se hizo, pues cuando podía coincidir con vuelos en los que hubiese civiles y munición, pues no se me nombraba vuelo. Y ya está. Esa fue la solución del mando. La solución fue quitarte de en medio. Efectivamente. Para que el que vea, que no vea. Exacto. Es decir, el conducto reglamentario, ¿sí? El conducto reglamentario optó
por a la persona que alerta apartarlo, porque se iba a seguir haciendo. Efectivamente. Y luego ya en casos más extremos, ese apartamiento del servicio o demás puede llegar incluso a la apertura de expedientes para calificar a esa persona que hace informes de las irregularidades y de la corrupción que pueda haber dentro de las Fuerzas Armadas para considerarla inadaptado laboral, ¿no? Sí. Es decir, Y su consiguiente expulsión de las Fuerzas Armadas, por supuesto. es decir, que la persona que de algún modo alerta es un inadaptado porque no se adapta a mirar para otro lado. Efectivamente, porque es incómodo para el mando. Bueno, como bien sabes, a nosotros, a los militares, se nos instruye desde que entramos para, pues eso, para cumplir con nuestras obligaciones a pie juntillas y no saltarnos ningún protocolo, cumplir las leyes, pero resulta que hay coroneles, por ejemplo, o generales, que te dicen muy abiertamente que a ellos no les importa la norma, cuando tú estás diciendo que se está incumpliendo Sí. expresamente, ¿no? Y La ahí cuestión es que si ocurre algo, la culpa la tiene el que no alertó. Efectivamente. La responsabilidad siempre es para el de más abajo, tanto si dice como si no dice, ¿no? Si ha dicho porque ha dicho y si no ha dicho porque no ha dicho. Pero evidentemente ahora hay, lo que estamos viendo desde la asociación es que hay una tendencia muy clara a la expulsión, por decirlo de una manera suave, porque realmente son represalias del Ministerio de Defensa contra aquellos militares que denuncian corrupción. Sobre todo que denuncian corrupción en las figuras de oficiales y oficiales generales, ¿no? Pero sí, se están... Bueno, de hecho, ahora sabemos que el general jefe del Estado Mayor del Aire, el general Javier Salto, en una sentencia del Tribunal Militar Central se reconoce que realizó actos contrarios a la Constitución. Actos contrarios a la Constitución. Y ese hombre, y bueno, y otros artículos que han salido ahora, que sobre un auto del Tribunal Supremo en el que se viene a dar la idea y reconocer la idea que lo que firma el jefe del Estado Mayor no es responsable de lo que firma, ¿no? No es responsable. O sea, ahí hay una amalgama de corrupción en torno a esa... Sí, que lo que firma el jefe del Estado Mayor no es responsable porque tiene una asesoría jurídica técnica que lo ha engañado, que es la segunda parte que no dice, porque lo que firma el jefe del Estado Mayor es lo que le recomienda la asesoría jurídica técnica, que es el mando sin cara, al cual tú le has dicho a un informe que diga esto. Claro. Es un blindaje. Ese es el blindaje perfecto. Y además, tú fíjate cómo se juntan todos, porque cuando tú denuncias a un jurídico que ha participado en la elaboración de los informes para sancionar a una persona, que luego se reconoce que le han conculcado derechos, los mismos jurídicos le defienden diciendo que su informe no es vinculante, que el responsable es el superior jerárquico. Pero el superior... Eso es la andromaquia, ¿no? Que es el toreo a la persona. Exacto. Sacan todo su toga de togado y con la toga te dan hacen manoletinas. Pero lo que sí me gustaría dejar claro es que esa gente inadaptada laboral, como decíamos al principio de la conversación, tenemos estadísticas que hablan de que la media de edad de esos inadaptados laborales es de 26 años de servicio. La media de edad son 26 años de servicio. Casualmente, por unas coincidencias de la vida en la estadística, sabemos que el 80% de los expulsados de
del Ejército del Aire por inadaptación laboral eran denunciantes de corrupción, ¿vale? O sea que hay una relación muy clara y eso se consiguió demostrar en sendas sentencias tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que reconocían expresamente el acoso laboral en cadena de mando. O sea, el acoso laboral en cadena de mando. Eso implicaba el acoso administrativo, jurídico, jerárquico y sanitario. O sea, ese es el círculo mágico en el que se mueven y por lo que lo controlan todo, ¿no? Sí, sobre 2004 yo hice una observación pública en que yo estimaba en un 40% el acoso moral que padecían los militares en sus unidades. Lo estimaba yo en un 40%. Y lo hice público a través de un comunicado de una asociación a la cual yo pertenecía entonces, que se llamaba Militares para la Democracia, de la cual ya no queda nadie vivo, nada más que yo, y soy el único que queda bueno, vivo. Entonces, esa estimación del 40%, ¿tú también la corroborarías? ¿O? Bueno, yo no tengo esos datos, pero sí que esa represión que sufren los militares está fundamentada en un estado de miedo, ¿no? Los jefes son los que tienen y si no haces, te arrestan y si no haces... Un ejemplo muy claro, el complemento de dedicación especial no es más que un sistema de extorsionar y, bueno, no de extorsionar, sino de manipular y de pervertir. Sí, de pervertir. Porque al final la gente, la tropa solo quiere cobrar 80 a 100 euros más al mes, porque lo necesitan. Porque lo necesitan. Y nos encontramos muchos casos en los que asociados nos vienen y nos dicen, oye, que este mes no he cobrado. Y el mando nunca da razones objetivas por las cuales hoy da y mañana quita. Porque la ley está hecha ambigua, de manera ambigua y sobre recomendaciones, ¿no? Recomendaciones. Entonces se utiliza ese tipo de retribuciones para manipular a la gente, ¿no? Y tenerlas controladas. Las retribuciones económicas descontroladas, las que están al margen de lo que es la ley, porque se han inventado esto, más la recompensa en escala, más la recompensa en premios, condecoraciones y destinos, es la forma en que se tiene una organización para pervertir a sus funcionarios, ¿no? Claro. De este modo, vamos a ver, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, José Cadalso, que era un coronel del ejército de Carlos III, decía que la disciplina en el ejército de los Borbones era sumisión de esclavos romanos. Bajo tu apreciación, Ricard, ¿tú crees que estamos en ese paradigma de José Cadalso, en la disciplina en el ejército de Juan Carlos I o de Felipe VI es una sumisión de esclavos romanos? Absolutamente. Y voy a poner un ejemplo que seguramente todos aquellos militares que nos vean lo entenderán. Y es la obediencia ciega o la obediencia debida. Esos dos conceptos se diluyen, se confunden mucho, sobre todo en unidades de infantería en los que la disciplina puede ser más fuerte. Y acaba siendo siempre obediencia ciega, con lo cual en la objetividad que se le supone a la obediencia debida deja de formar parte
de la actuación profesional que debería tener un militar, ¿no? Y eso se ve muchas veces. Si no obedeces te sanciono, si no obedeces te quito el complemento, si no obedeces te aparto absolutamente de todo, ¿no? Bien, hay que especificar qué es una orden, ¿no? Y luego si todas las órdenes pueden ser obedecidas o no, porque la obediencia debida es evidente que no existe en el cuerpo administrativo, cuerpo jurídico, en el cuerpo legal de los ejércitos, no existe esa obediencia ni siquiera la debida, menos aún la obediencia ciega. La obediencia ciega es un delito y la obediencia debida también cuando las órdenes son indebidas. Tú puedes tener obediencia debida cuando te están dando una orden que no contraría ninguna de la normativa, pero si tú recibes una orden que es contraria a una normativa que tú tienes obligación de cumplir, ya no tienes excusa para obedecer, sino que tienes que, por escrito, decir que existen estas razones para no obedecer esa orden y ya te pones tu primer tiempo de saludo que dispongan de ti. Luego ya otra cosa es lo que cada cual haga, lo que cada cual haga. Pero no existe justificación alguna para la obediencia debida ni la obediencia ciega. Esta cuestión que tú me estás ahora planteando me lleva a los razonamientos de la señora Cospedal, que era ministra de Defensa, cuando en comparecencia en la comisión del día 42 vino a decir que a los pobrecitos que habían hecho las actas falsas, a los médicos que habían hecho las actas falsas, pues al final se reincorporaron a la carrera militar y se les eximió de cumplir cárcel porque obedecían órdenes. Entonces aquí ya la señora Cospedal está reconociendo que esa gente no actuaron por sí mismos, sino que actuaron dentro de una trama de corrupción que le ordenó o le insinuó que actuaran de esa forma tan ostentosamente desleal. Desleal. Sí. Entonces, si un médico militar es capaz de hacer una necropsia falsa y decir que esta persona es fulanico, yo lo firmo, ¿qué otras cosas no podrá hacer un médico militar cuando le dice, mira, a este tipo busca ver la manera de quitártelo de en medio? Sí.